Cuentos del Páramo es un juego postapocalíptico que transcurre después de un acontecimiento conocido como la Gran Guerra. Durante este conflicto, la humanidad perdió casi todo: ciudades, tecnología y conocimiento. Los pocos supervivientes se vieron obligados a empezar de nuevo, como si hubieran retrocedido miles de años. En este nuevo mundo, solo sobrevivieron el hambre, la violencia y la desesperación. De entre las cenizas surgieron numerosas facciones, cada una con sus propias reglas, ideales y ambiciones. Algunas son simples bandas de saqueadores que viven del miedo. Otras son cultos que rinden culto a una entidad que nadie ha visto jamás. Incluso existe una organización bancaria capaz de controlar regiones enteras mediante la deuda y el poder económico. En este video repasaremos todas las facciones humanas del páramo, ordenándolas desde la más débil hasta la más poderosa. Así que, sin más que decir, empecemos. Yermos. Los yermos son los habitantes más comunes del páramo. No pertenecen a ninguna facción ni responden ante ningún líder. Son simples supervivientes que intentan mantenerse con vida un día más. Duermen a la intemperie, se alimentan de cualquier cosa que encuentren y, cuando la desesperación los consume, recurren a la mendicidad o incluso al saqueo para conseguir algo que llevarse a la boca. Debido a las duras condiciones en las que viven, son extremadamente débiles. Su arsenal se limita a armas cuerpo a cuerpo o a sus propios puños, y rara vez atacan en grupos numerosos, por lo que representan una amenaza mínima para cualquier superviviente preparado. Curiosamente, no siempre son hostiles. En ocasiones pedirán comida y, si decides ayudarlos, pueden recompensarte con objetos útiles o incluso colaborar contigo durante un tiempo. Por todas estas razones, los yermos ocupan el último puesto del ranking. Su nivel de peligrosidad es prácticamente nulo. Asaltantes. Sí, ya sé lo que estás pensando. ¿Por qué los asaltantes están tan abajo en este ranking? A simple vista parecen una de las facciones humanas más peligrosas del páramo. Y lo son, pero aún así son superados por el siguiente puesto. Los asaltantes son un grupo que surgió después de la gran catástrofe, dedicándose a robar y atacar a los supervivientes más vulnerables del páramo. Sin embargo, todo cambió tras la muerte de su líder. Desde entonces, la facción nunca volvió a recuperar el poder militar que alguna vez tuvo, por lo que su influencia disminuyó drásticamente. Su arsenal está compuesto por armas de fuego, armas cuerpo a cuerpo e incluso torretas y drones que seguramente fueron hackeados. Es una de las facciones más comunes del páramo, con pequeños campamentos repartidos por todo el mapa y una base principal en Valle del Rey. A diferencia de otras facciones, sus campamentos son relativamente fáciles de limpiar. Aunque siguen siendo una amenaza constante para cualquier viajero, están lejos de ser la fuerza dominante que alguna vez fueron. Por eso ocupan este puesto en el ranking, su nivel de peligrosidad es medio. Tribu Calavera. En este puesto se encuentra la tribu Calavera. Estos surgieron a raíz del hambre masiva que dejó la Gran Guerra. Desde entonces, solo tienen un objetivo: encontrar algo que llevarse a la boca. Se adornan con los huesos de sus víctimas y secuestran a los habitantes del páramo para comérselos. Tienen su base principal en la llanura de los huesos, recorren el páramo en busca de nuevas presas y realizan extraños rituales en su territorio. Su arsenal se basa casi por completo en el combate cuerpo a cuerpo. También cuentan con chamanes y entre sus filas destaca el escudo de carne, un guerrero extremadamente resistente. Por su brutalidad y el miedo que inspiran, ocupan este puesto del ranking. De hecho, en una conversación con la Unión de Esclavistas, se menciona que los de la tribu fueron capaces de emboscar uno de sus convoyes y arrebatarles todos los suministros. Incluso la propia Unión de Esclavistas les tiene cierto temor. Nivel de peligrosidad: medio alto. Unión de Esclavistas. La Unión de Esclavistas es una facción de señores de la guerra que construyó su poder mediante la esclavitud, el asesinato y la contratación de mercenarios. Su objetivo es contribuir a la reconstrucción de la humanidad, financiando esa ambición mediante la captura y venta de esclavos a otras facciones y supervivientes del páramo que necesitan mano de obra barata. Es un grupo complejamente organizado que cuenta con una gran fuerza militar. Su arsenal incluye armas de fuego de grado militar, drones de combate, torretas, maquinaria pesada y máquinas de guerra de última generación. Además, cuentan con atuendos militares y chalecos antibalas del antiguo mundo.
Estos solían contar con el supervisor, quien estaba encargado de dominar la posición de Pueblo Chatarra. Tras su eliminación, huyeron a la llanura de los huesos para preparar su próximo movimiento. Tiempo después lanzaron una ofensiva comandada por el comandante Lop. Tras una nueva derrota a manos de la gente, decidieron abandonar la idea de atacar Pueblo Chatarra, pero eso solo los detuvo durante un tiempo. A pesar de perder a uno de sus mejores comandantes, la Unión jamás perdió su poder militar. Aún se les puede ver por el páramo reagrupándose junto a su maquinaria pesada, seguramente recopilando todo su armamento para futuras represalias. Y si Pueblo Chatarra no era su única base, es muy probable que aún oculten otras instalaciones repartidas por el páramo. Pero su mayor ventaja no son sus soldados, sino su maquinaria pesada. Entre ella destaca la máquina de guerra, un robot de última generación cuya tecnología supera incluso a la de los modelos creados por el Dr. Adrian Bauclay. Nivel de peligrosidad, alto. Ocultistas. Los ocultistas son una de las facciones más peligrosas del páramo. No por sus armas. No por su estrategia. Ni siquiera por su poder militar. Sino por algo mucho más aterrador, su enorme y casi interminable número de seguidores. Estos secuestran a los incautos y los mutan hasta convertirlos en monstruos. Todos siguen a una deidad conocida como el Cordero, pero, ¿qué es realmente el Cordero? Cuando inició la guerra, o quizá a mediados de ella, la verdad es que nadie lo sabe. En algún momento de esta historia, surgió una inteligencia artificial que alcanzó la consciencia. Sin embargo, en realidad no era completamente artificial, sino una combinación entre inteligencia biológica y tecnológica. Esto convirtió al Cordero en una entidad formada por varios cerebros de origen desconocido, dotados de un vasto conocimiento por un creador cuya identidad sigue siendo un misterio. Este fundó un culto en su nombre y comenzó a someter a sus seguidores mediante un poderoso control mental. A día de hoy no se sabe si los ocultistas funcionan como una mente colmena o si cada uno conserva su individualidad mientras comparte la misma fe. Lo que sí sabemos es que son completamente devotos a su causa. Estos enemigos pueden encontrarse en gran parte de Tierra Quemada y dominan la montaña sagrada, siendo la única facción que controla esta zona. Y no es casualidad. Cualquier otra facción conoce las consecuencias de enfrentarse a estos lunáticos. Por si fuera poco, cuentan con habilidades como la resistencia a la muerte. Se dice que esta habilidad es otorgada por el Cordero a sus fieles seguidores, permitiéndoles resistir heridas que normalmente serían mortales. Después de derrotar a su líder, su peligrosidad aumentó aún más, pues aún dejando de lado el control mental del Cordero, su voluntad siguió ligada a la causa. Esta facción es conocida por su enorme número. Aunque no cuentan con armas más allá de las comunes, algunas armas de fuego y torretas con veneno, su mayor peligro siempre será la cantidad de seguidores que poseen. Porque entre los ocultistas, por cada seguidor que cae, siempre habrá dos más dispuestos a ocupar su lugar. Nivel de peligrosidad, muy alto. Diablos Rojos. Los Diablos Rojos tienen su principal bastión en el campo petrolero, un lugar donde el fuego nunca parece extinguirse. Su verdadero origen sigue siendo un misterio. Algunos creen que nacieron bajo la protección de su antigua líder, Lilith. Otros piensan que simplemente fueron atraídos por el caos, las llamas y el terror. A diferencia de otras facciones, su objetivo no es sobrevivir, sino conquistar el páramo mediante la fuerza bruta. Su organización es sencilla, pero efectiva. Una estructura de bandidos unificados bajo el mando de un único líder. En el pasado esa líder fue Lilith, cuya influencia permitió que la facción creciera hasta convertirse en una auténtica potencia militar. Sus combatientes utilizan armas de fuego como equipo principal y suelen entrar en batalla acompañados por drones incendiarios y sabuesos kamikaze, convirtiendo cada enfrentamiento en un auténtico infierno. La verdadera amenaza de los Diablos Rojos no reside únicamente en su armamento, sino en su enorme cantidad de seguidores. Solo los ocultistas los superan en número. Militarmente, su poder es comparable al de la Unión de Esclavistas, quedando apenas un escalón por debajo. La combinación de un ejército bien armado y una inmensa cantidad de fanáticos los convierte en una de las fuerzas más temidas de todo el páramo. Nivel de peligrosidad, extremadamente alto. Fondaco. La Fondaco es una organización bancaria que surgió tras la Gran Guerra.
domina una parte del salvaje oeste, pero este dominio no surgió de la nada. Antes de su llegada, el pueblo que hoy controlan era un punto de reunión para asaltantes y malvivientes. Junto a un grupo de justicieros, la Fondako convirtió ese punto estratégico en un lugar mucho más seguro para muchos. Pero no todo es bueno aquí. La Fondako es uno de los grupos más fuertes de todos gracias a su abusivo sistema de negocios, basado en préstamos con intereses inflados e inversiones inseguras que no prometen ningún beneficio. Aquí invertir es un riesgo, y pedir un préstamo puede convertirse en una sentencia de muerte. La Fondako basa gran parte de su poder en la contratación de mercenarios. Y solo los mejores trabajan para ellos. Todo el pueblo de Verwood está bajo su mando. Todos sus habitantes cuentan con armas de fuego y, bajo la protección del sheriff, ningún pistolero, asaltante o esclavista se atreve a entrar, porque saben que no saldrán con vida. Si se descubre que tienes una deuda con la Fondako, automáticamente entras en una orden de captura como cualquier otro fugitivo. Cuando las amenazas ya no son suficientes y la deuda es demasiado grande para pagar, solo queda una cosa: pasar el resto de tu vida huyendo, o atenerte a las consecuencias. Hoy puedes trabajar para la Fondako como mercenario, y mañana despertar con una orden de captura a tu nombre. Nivel de peligrosidad. Amenaza masiva. Granja de azúcar. Una granja que produce azúcar de la mejor calidad. Solo eso. Eso es lo que cualquiera pensaría a simple vista. Pero basta con observar un poco más para descubrir que esta es la organización criminal más peligrosa y brutal de todo el páramo. La organización surgió inicialmente como una simple granja que daba trabajo a las personas de los alrededores. Los líderes de la granja de azúcar se dedicaban a proteger y cuidar a los agricultores que trabajaban allí. Pero con el tiempo, los agricultores comenzaron a exigir un mayor pago por sus labores. Después de que el líder de la familia se negara, los campesinos se aliaron con los asaltantes del páramo y organizaron una rebelión, y lo que pasó fue esto. La rebelión fracasó. La unión de trabajadores había sido derrotada. Durante la revuelta, la esposa y los hijos del líder de la familia murieron. Aquel hombre había perdido a toda su familia. Y lo único que quedó en él fue el rencor. Entonces tomó una decisión. Esclavizó a todos aquellos que le arrebataron su vida. A aquellos que, a pesar de haber sido protegidos y cuidados, se rebelaron en su contra y le quitaron todo. Para él, ya no merecían más que ser condenados a trabajar de por vida para la reconstrucción de la humanidad. Y no son como la unión de esclavistas. No son tan débiles como ellos o como cualquiera de las facciones anteriores. Cuentan con máquinas de guerra avanzadas, custodiando los alrededores de la mansión de azúcar. También poseen soldados blindados y entrenados, monstruos mutados con armadura, francotiradores de élite con entrenamiento avanzado y guardaespaldas de la mayor fuerza militar posible. Tan solo para vigilar a sus esclavos, cuentan con soldados de élite que se aseguran de que nadie escape. Porque si alguien lo hace, las consecuencias son... Tienen tratos con los pistoleros del oeste y posiblemente con la Fondako. Estos son la mayor amenaza del páramo cuando se trata de humanos. Ni siquiera el agente puede vencer por sí solo a toda esta organización. Me atrevo a decir que este es uno de los jefes más fuertes de todos. Pero no porque sea difícil derrotar al dueño de la granja, el verdadero problema es vencer a toda su guardia. A varios jefes al mismo tiempo. Casi es obligatorio contar con la ayuda de Noé y las hormigas de fuego para derrotar a toda esta organización, y aún así apenas alcanza para vencerlos. Esta es la mayor amenaza humana del páramo. Y bueno gente, hasta aquí dejo el video. Quiero saber qué les pareció el video, me gustaría escuchar su opinión y saber si están de acuerdo con el top y por qué. Para ser el primer video en serio del canal, me gustaría que me dijeran en qué partes podría mejorar, tanto en edición, como narración y otras cosas que se les ocurra. Denle like, suscríbanse y compartan para hacer crecer esta bonita comunidad de cuentos del páramo.